pureza y la vida espiritual. Conferencia improvisada. Esta mañana en La Roca, mis queridos hermanos y hermanas, habéis podido ver lo que es la pureza. ¡Qué esplendor! Todo era puro. El aire y los colores del cielo eran de una nitidez perfecta. Todo el horizonte vibraba. En mañanas como estas, aquellos que saben cómo mirar los colores, cómo comulgar con el alba, con el sol y el cielo, pueden verdaderamente purificarse. Sí, debo explicaros el término pureza. Quizá os sea difícil comprenderme. Comprender intelectualmente es una cosa, pero comprender intuitivamente, con todo el ser, es otra cosa. Si tratamos de explicar intelectualmente lo que es la pureza, habrá sin duda muchos malentendidos, porque los humanos tienen diferentes opiniones acerca de las mismas cosas, según sus necesidades y sus gustos. Para ellos, todo lo que les gusta es puro. A algunos enamorados les gusta todo lo que es sensual y depravado, y hacen las cosas más inimaginables. Sin embargo, están persuadidos de que todo lo que hacen es puro. ¿Por qué? Porque expresan su amor. Y según ellos, el amor lo purifica todo. ¿Acaso son sinceros? Oh, seguramente. Ellos mismos presentan como puras las acciones más horribles para lograr así sus designios, y cometen, a veces, los actos más reprensibles, creyendo que son puros. Porque en su corazón y en su alma existe amor. ¿Cómo distinguir entonces lo que es puro de lo que no lo es? A un borracho le parece delicioso el vino que bebe, aunque sea ácido como el vinagre, porque le acaricia la garganta. ¿Cómo se explica todo eso? ¿Recordáis también la anécdota que os había contado sobre los dos ladrones? Sí, dos ladrones habían entrado en una iglesia con la idea de robar. Se habían subido sobre una silla para descolgar una lámpara, pero como la silla no era suficientemente alta, buscaron una mesa, y como no les bastó, uno de ellos puso una gran Biblia sobre la mesa y se subió encima. El otro, indignado, le dice: «Pero desgraciado, si es la Biblia». «Oh», dijo el primer ladrón, «si se tiene el corazón puro, ¿qué más da? ¿Qué queréis pues? Su corazón era puro». Y eso es lo que contaba. Podía descolgar el candelabro, podía pisar la Biblia, pero su corazón era puro. Y muchos, para justificarse, dicen, como este ladrón, con tal de tener el corazón puro. Ya os dije que cuando observo a las personas que vienen por primera vez a la fraternidad, me interesa saber cuál es la tendencia que tienen más desarrollada. Algunas veces solo descubro una vida vegetativa. Comen, beben, están vivos, desde luego, pero solo como las plantas. Se mueven, van a trabajar, pero carecen de riqueza interior. Durante toda su vida solo se preocupan por comer, beber, dormir y hacer algún otro tipo de trabajo. Sí, una vida vegetativa. En otros, predomina el lado animal, instintivo. Entonces sí, la cosa se anima, se moviliza, pero no hay todavía pensamiento ni claridad, sino un desencadenamiento de instintos, de pasiones, de ira, de envidia, de sensualidad. A un nivel superior, se ven seres que tienen una vida afectiva más desarrollada, más emotividad, más imaginación, algo poético, musical, romántico, pero todavía sin sistema filosófico ni ideal divino. A continuación, viene otra categoría, con la faceta intelectual muy desarrollada. Son seres que estudian, que leen, que escriben, que trabajan, que tratan de profundizar en las cosas. Escritores, pensadores, filósofos. Pero todas estas gentes todavía no son espirituales.
espirituales. Disecan, analizan, quieren conocerlo todo, pero solo tratan de conocer por medio del intelecto. Y el intelecto es tan limitado, menos desde luego que el lado vegetativo, instintivo y afectivo. Pero a pesar de sus enormes posibilidades, el intelecto no tiene todas las posibilidades, por lo que los intelectuales no poseen totalmente ni la claridad ni la luz. Por encima del intelecto existe aún otro campo, el espiritual, el divino. Este es el que aporta al hombre el elemento esencial que todas las demás actividades no pueden darle. La vida espiritual aporta una plenitud que los contemporáneos no conocen todavía, porque están demasiado sumergidos en el trabajo limitado del intelecto. Desde hace algunos siglos, la faceta intelectual ha tomado una amplitud extraordinaria. Antaño, la gente no iba tanto a la escuela o a la universidad, ni tenía tantos libros a su disposición. Mientras que ahora, casi todo el mundo quiere ser ciudadano de este reino del intelecto. No se imaginan otras posibilidades, no ven que la inteligencia cósmica ha previsto otros desarrollos que pretenden empujar a los humanos a explorar otras regiones más perfectas que las del intelecto. No lo ven, y hasta están orgullosos de haberse detenido ahí. Piensan que se trata de la última palabra de la creación. Si supiesen cómo se equivocan. Cuando observo a los que vienen aquí por primera vez y me doy cuenta de que algunos de ellos no han desarrollado más que las tendencias más inferiores de su ser, las facetas instintiva o vegetativa, o solamente la intelectual, me siento muy triste e infeliz, porque sé que vivirán su existencia casi inútilmente. Comerán, beberán, traerán niños al mundo, pero no entrarán en contacto con los elementos de la espiritualidad y que no se llegarán a sentir la belleza, la riqueza, el esplendor del universo. Son tan limitados que quieren permanecer ahí, en la superficie de las cosas, en contacto con todo lo que es visible y tangible. Pero, ¿por qué permanecer ahí? Ahora hay que aceptar algo nuevo, revivirlo, creer en ello, pero no quieren. ¿Por qué? Tienen miedo, quizá. Piensan que aceptando la vida espiritual que descubre precisamente al alma humana unos horizontes insospechados, con posibilidades desconocidas, serán desgraciados y se verán privados de cantidad de cosas. Y como tienen apetitos, tendencias y proyectos totalmente prosaicos y vulgares, les molestaría renunciar a ellos. Pues bien, yo digo simplemente que no tienen nada claro, que no comprenden que su porvenir, su verdadera felicidad, su libertad depende de esta vida espiritual. Deberían decir, sí, tenemos debilidades, deseos que satisfacer, tendencias inquietantes, pero aunque no es posible hacerlas desaparecer enteramente, vamos a procurar disminuirlos y limitarlos para poder tomar así algunos elementos de este mundo superior, del mundo del espíritu. Quizás así podamos conseguir algo y saborear alegrías que nunca habíamos saboreado. Pero no razonan así. Y aunque lleváis a estos seres a cualquier fraternidad, a cualquier centro iniciático o incluso al mayor templo de misterios de la tierra, mantendrían la misma actitud. Consciente o inconscientemente permanecen cerrados. Son tercos. Están ahí, comen, beben, escuchan y hasta participan en los trabajos y en los ejercicios, pero no quieren abrirse. Interiormente están cerrados, no vibran. ¿Que cómo lo veo? Es tan fácil para mí. En cuanto veo a alguien, ya sé cómo razona, si es abierto o cerrado, si busca la vida espiritual o no. Diréis, pero si no buscan nada, ¿por qué están aquí?
a menudo por curiosidad intelectual, o bien para complacer a sus parientes o amigos que han querido atraerlos, pero internamente están crispados, cerrados, y son ellos mismos, en definitiva, los que no quieren hacer ningún esfuerzo. Si estas criaturas supiesen de lo que se privan al cerrarse a todo lo divino, y cómo prolongan así su vida de sufrimientos, incertidumbres, desilusiones, amarguras y hasta de enfermedades y desgracias, se darían prisa en cambiar de actitud. No hablo solo de su actitud aquí, sino más concretamente de su actitud de espaldas al espíritu. Pero, viva la ignorancia que nos mantiene eternamente bajo los condicionamientos de la materia y las limitaciones. Nada hay, nada tan maravilloso como la ignorancia, os lo aseguro. Somos pisoteados, golpeados y disgregados eternamente, pero le tenemos aprecio a esta ignorancia. ¿Qué sería de nosotros sin ella? ¿Qué queréis que piense cuando veo a estas pobres gentes tan cortas de mente que no quieren hacer ni el más mínimo esfuerzo por tratar de penetrar en este mundo tan extraordinario que es la vida espiritual? Pues bien, que continúen donde están. Vivirán, comerán, beberán, tendrán muchos hijos, pero no serán felices. Se dice en los cuentos, fueron felices y tuvieron muchos hijos. Aquí también quizá tengan muchos hijos y hasta mucho dinero y muchas cosas, pero no serán felices. Eso me veo obligado a añadirlo. Estos son los nuevos cuentos. Son un poco diferentes de los otros. Os estoy haciendo un pequeño análisis y tarde o temprano verificaréis mis palabras y os preguntaréis por qué no os pusisteis antes a estudiar y a realizar este trabajo espiritual dentro de vosotros. Inconscientemente, muchos de vosotros se han cerrado al mundo espiritual sin creerlo, debido a la herencia o a la educación que han recibido. Permanecen cerrados, pero como nunca se han analizado, no siquiera se han dado cuenta de ello, y siguen transportando consigo esa falta de respeto hacia lo sagrado. Es preciso que ahora se observen y se den cuenta de que han dejado que se cerrara algo dentro de sí y que por lo tanto se decidan a reaccionar. Si no, continuarán así durante años sin que nada nuevo pueda introducirse dentro de ellos. Ningún descubrimiento verdadero, ninguna iluminación, ninguna revelación. Se mantienen cerrados, inconscientemente o conscientemente, pero si quieren progresar, deben abrirse. ¿Está tan cerca el mundo espiritual? Sí, está tocándonos. Los dos mundos físico y espiritual se tocan, pero el hombre no es capaz de sentirlo, porque desde hace mucho tiempo él mismo ha ido formando barreras, una serie de caparazones fluídicos. En realidad, el hombre está sumergido en el corazón del mundo invisible, pero no puede sentir nada, porque arrastra consigo sentimientos y pensamientos del pasado, formados con una materia tan opaca que impide cualquier impregnación, fusión o contacto. Escuchadme bien, mis queridos hermanos y hermanas, porque hay muchas cosas que aprender. Se repite sin cesar: la vida espiritual, la vida religiosa, la vida divina. Hasta se habla demasiado de ella. Pero lo que no se sabe, no se cree, no se siente. Es que esta vida espiritual aporta las mayores riquezas y muy pocos son los que osan adelantar en el campo espiritual. Casi todos tienen miedo a ridiculizarse a sí mismos, de disminuirse, de debilitarse, o bien de carecer de alegrías, distracciones o placeres. Es falso. No se pierde nada en absoluto. La vida espiritual bien comprendida, bien sentida, es un elemento, un factor nuevo que viene a solidificar, enriquecer, embellecer y reforzar al ser humano.
heredado nociones que no corresponden a la realidad y debemos reemplazarlas. Si queréis ahora probarme que ciertos místicos, ciertos religiosos que habéis conocido han llevado una vida de privación, tormento y sufrimiento, o se han comportado de manera extravagante, os diré que lo que habéis tomado por misticismo o espiritualidad no era tal, o en todo caso, no lo era en su aspecto más verídico. No se puede encontrar en los desequilibrados, ni siquiera en ciertos místicos o mediums nebulosos, ejemplos de verdadera espiritualidad. La ciencia de la vida espiritual no consiste en ir a tiendas de una forma vaga, sino que se trata de una ciencia precisa. Tened paciencia. Se os darán los criterios para que no os equivoquéis en lo que respecta a la verdadera espiritualidad. Si los hombres tienen miedo a la espiritualidad, es porque nadie les ha enseñado lo que es esta realmente. Les han mostrado apariencias, sucedáneos de espiritualidad, pero de la verdadera espiritualidad no tienen ninguna idea. Muchos imaginan que esta consiste en ir a la iglesia, encender unas velas, confesarse a un cura, dar algo de dinero a los pobres, recitar salmos o predicar los evangelios. No, la verdadera espiritualidad es una calidad de vida. Es vivir ahora la vida de las alturas. Tener un contacto con esta vida celestial, pura, armoniosa, perfecta. Vivir la vida espiritual sin cesar constantemente es tener un contacto real y profundo con el cielo y no hacer las cosas tan solo a nivel externo, algunos gestos, algunas posturas. Espiritual significa que el espíritu se manifiesta, pero frecuentemente las formas han acaparado la atención sin que el contacto con esta vida perfecta y sublime haya sido establecido. Se encuentra unos supuestos espiritualistas que lo poseen todo, salvo el espíritu. Entonces veréis comedias y simulacros, pero el espíritu está ausente. El espíritu aporta una vida nueva que brota, purifica, vivifica, resucitándonos. Puede ser que no hagáis nada, no digáis nada, pero el espíritu se manifieste. ¿Y cómo? He ahí la maravilla. Como también puede ser que durante años os hayáis arrodillado día y noche y hayáis encendido velas sin que el espíritu os haya visitado nunca. Se acerca la época en que la verdadera espiritualidad será comprendida y vivida sin interrupción. ¿Qué espiritualidad puede haber en semblantes apagados y siniestros y con ojos vacíos de expresión? ¿Qué espiritualidad se puede encontrar donde no hay luz alguna, ni amor, nada? La vida espiritual es la vida del amor, de la abnegación, del sacrificio, de la bondad. Muchos han creído aproximarse a la espiritualidad mostrándose implacablemente severos, como si para volverse espiritualistas tuviesen que mostrarse duros, crueles y condenar a los demás a la hoguera. Un día, todos estos conceptos serán abolidos. Existen también muchos monjes y yogis en la India, en Japón, que se lanzan a ejercicios de concentración extremadamente difíciles, porque solo pretenden desarrollar su voluntad. No se estudian, no se analizan para poder descubrir toda la gama de transformaciones que se producen en ellos en esos momentos. Su semblante se cierra, se vuelven duros, rígidos y se muestran distantes con respecto a los demás. Es posible que así lleguen a ser unos ascetas formidables, pero el ascetismo no es aún la verdadera espiritualidad. Para desarrollar la voluntad no es necesario aniquilar el calor, el amor, la dulzura, la bondad. Ambas cosas pueden convivir perfectamente juntas. No
se alcanza la espiritualidad con el desarrollo exclusivo de la voluntad, del intelecto o del corazón. No. La verdadera espiritualidad posee la luz del intelecto, el calor del corazón y algo más, la vida del espíritu. Aquellos que se privan de esta vida del espíritu, que ni siquiera quieren estudiar porque tienen miedo y prefieren quedarse en lo conocido y aprobado por todo el mundo, y sobre todo por las autoridades de la ciencia oficial, se verán privados de todas las riquezas que el espíritu aporta. Tendrán quizás todas las posibilidades en los otros campos, riquezas, posición, celebridad, pero no irán más lejos. El espíritu aporta la plenitud, y si el hombre se abre a sus corrientes, lo superará todo, vencerá en todo, será un ser completo. Cuando alguien no desea conocer esta vida es porque no sabe dónde radica su verdadero interés. Y le diré solamente, pobre desgraciado. No sabe de lo que se priva. Diréis, ¿y qué les aportará a los otros la vida espiritual? ¿Qué? Quizá tengan que afrontar las mismas intemperies, los mismos insectos, es decir, las mismas dificultades, pero sobre todo, sabrán cómo utilizarlas hasta el punto de enriquecerse gracias a ellas. En la tierra, es imposible evitar el calor, los mosquitos, las avispas, las serpientes, la gente mala o injusta. Pero aquellos que viven la vida espiritual poseen otras facultades, otras posibilidades, otros puntos de vista y saben cómo reforzarse allí donde los demás sucumben. Me escucháis desde hace 29 años y veo que ninguno de vosotros ha comprendido realmente las ventajas de la vida espiritual. Por una u otra razón, tratáis de vivir esta vida sin comprenderla muy bien. Pero el día que comprendáis lo que es realmente, solo ella contará para vosotros. Y entonces, solo entonces, hagáis lo que hagáis, incluso las cosas más insignificantes y ordinarias tendrán un sabor, un gusto que nunca habíais sospechado hasta este momento. La vida del espíritu os devolverá el sentido de las cosas, os lo explicará todo, porque únicamente la vida del espíritu es capaz de instruiros. Tanto si coméis, como si bebéis, como si paseáis, como si construís casas o las derribáis, todo tendrá un sabor extraordinario que nunca habíais probado, porque allí estará lo esencial, lo que le da su valor, su belleza a cada cosa. Si no, lo haréis todo sin gusto alguno. Ciertos profesores, sabios y filósofos han educado a generaciones enteras en el desprecio de la espiritualidad, glorificando únicamente a la inteligencia humana. Han hecho mucho daño y serán responsables de ello. Sí, muchos sabios, escritores, pensadores que no tuvieron verdaderos maestros espirituales, lo han asolado todo con su ciego razonamiento basado únicamente en la apariencia de las cosas, es decir, en el lado muerto de la naturaleza. Han suprimido todo lo que era vivo, profundo, sagrado, divino. Viven en el error, pero la vida les corregirá. El mundo invisible les prepara ciertos acontecimientos para aleccionarles a todos y mostrarles que deben empezar a revisar sus puntos de vista. En el futuro, mis queridos hermanos y hermanas, todo cambiará. Todos los valores serán trastocados. Está apareciendo una filosofía extraordinaria que conducirá a los hombres de nuevo hacia la verdadera espiritualidad. Y la verdadera espiritualidad consiste en vivir en el amor divino, acorde con el Espíritu Divino. El comienzo de la vida espiritual es amar a Dios, querer conocerle, hacerle un lugar en el corazón y en el espíritu para que Él venga a manifestarse plenamente, enteramente, completamente. ¿Comprendéis esto? ¿Sí o no?
Todavía os diré algo muy importante, y es que la vida espiritual hace vibrar e irradiar todas las células y las partículas de vuestro ser. Y emana entonces unas ondas tan luminosas, magnéticas, musicales y profundas, que todos empiezan a amaros y a escucharos. Mientras que si suprimís la vida espiritual, acabáis volviéndoos apagados y sombríos. Perdéis vuestra irradiación y vuestro magnetismo, de tal manera que los demás ni siquiera se dan cuenta de vuestra existencia, relegándoos a un rincón cualquiera. Entonces, evidentemente, os quejáis. Nadie me quiere. Pero, ¿qué habéis hecho para que os quieran? Habéis suprimido precisamente el manantial del amor que debe brotar y alimentar a los demás. La mayor desgracia que puede ocurrirle a un ser es la de cerrarse a la vida espiritual. Un día, la ciencia oficial descubrirá que muchos desequilibrios, enfermedades nerviosas y depresiones son debidos a la ausencia de un ideal espiritual. Y después nos darán la razón. Sucederá lo mismo que con la galvanoplastia espiritual, es decir, el trabajo que debe hacer la madre sobre su hijo durante la gestación para que éste tenga más tarde una buena salud, o todo tipo de dones, de cualidades y de virtudes. Hace apenas unos años que algunos biólogos han descubierto al estudiar las ratas que los estados de la mamá rata tenían una influencia sobre sus crías. Demasiado tardío. Incluso puedo deciros que he conocido personas que no tenían perspicacia ni sentido de la observación, ni facultades intelectuales ni memoria, pero tenían una cualidad: amaban la vida espiritual. Y durante años se sumergieron en ella, se alimentaron con esta vida superior, y un día sobrepasaron con su comprensión a los demás grandes intelectuales. Sí, si lo amáis, si dejáis que penetre en vosotros, el mundo espiritual es capaz de despertar las más grandes facultades. Hace falta mucho tiempo, desde luego, mucha paciencia y perseverancia, pero el mundo espiritual es capaz de daros una facultad extraordinaria. Estoy persuadido de ello. E inversamente, muchos sabios y eruditos que habían suprimido toda espiritualidad de su existencia se empobrecieron y debilitaron poco a poco, porque nunca pudieron renovar su ser en el manantial de la vida espiritual. Pobres ignorantes, no saben que la vida espiritual es aquello sublime y maravilloso que debe coronar todas las demás actividades. Continúan mofándose de la espiritualidad, pero un día, si se presentan las condiciones, les daremos unos argumentos irrefutables, los mismos que la naturaleza muestra por todas partes, y ya no podrán seguir justificándose. Únicamente una cosa podrá salvarles: que reconozcan que ellos no habían encontrado estos argumentos que existen en todas partes y que saltan a la vista. Escoged a todos los hombres que tienen facultades formidables, excepto las cualidades de la vida espiritual, es decir, la bondad, el calor, la abnegación, el altruismo. ¿Acaso la gente les ama? No, les respeta. Se inclina ante ellos, les teme, pero no les ama, solo les soporta. Entonces diré: oh eruditos, ¿cómo podéis resolver este problema? Esto sucede porque no poseen los elementos de la vida espiritual, que son los únicos capaces de despertar en los demás el amor, la gratitud, la admiración, el arrobamiento, el entusiasmo, la esperanza y todo lo mejor que pueda haber en el hombre. Suprimí todo esto y la existencia se convertirá en algo insoportable. Yo era aún muy joven cuando comprendí que para poder obtener el poder hay que renunciar a buscarlo. El verdadero poder no consiste en mandar, en golpear a la gente o en hacerla morir. El verdadero poder consiste en darles calor,
en ofrecerles tanto calor que no puedan resistir más y se vean obligados a desnudarse. Esto es, desnudaos. En eso consiste el poder, y únicamente Él solo posee. Dice, te resistís a mí, te he dicho que te quites el abrigo, pero yo no quiero. ¿Que no quieres? Vas a ver. Y empieza a calentarle. Y lo que no habían conseguido ni la lluvia, ni la tempestad, ni la nieve, Él solo consigue. Pero no comprendéis mi lenguaje. Esto quiere decir que si queréis que la gente se despoje de sus debilidades, de sus miserias, de sus enfermedades y de su maldad, tenéis que calentarla con vuestro amor. No existe otro secreto. Todos buscan otros medios, pero no es inteligente violentar a alguien o pegarle en la cabeza para forzarle, porque se obstina. Si vosotros os obstináis, Él se obstina. ¿Y qué se saca en limpio? Tengo curiosidad por ver lo que ocurrirá dentro de algunos años en la vida de aquellos que se han cerrado a la espiritualidad. Pero ya sé de antemano los engorrosos problemas que les esperan. Sin duda, les desbordarán. Y como tampoco se les ha explicado a los niños que la vida espiritual es algo completamente necesario y al mismo tiempo hermoso, también ellos la rechazan. Y entonces, desean llegar a ser sabios, personas eruditas, dirigentes, pero la espiritualidad, ¿qué tiene que ver con todo eso? Les molesta, porque les impide hacer lo que les da la gana. También se ha suprimido la religión, porque molestaba a la gente. Pero volvamos a la pureza. Aunque en realidad, desde el comienzo de la conferencia no hemos hecho nada más que hablar de ella. Si observáis un río, veréis que en su parte baja, en la desembocadura, está sucio y repleto de todo tipo de materiales extraños y nocivos. Pero cuanto más arriba lo remontáis, más limpia es el agua. Y allá en las cimas, donde nacen sus fuentes, el agua es como el puro cristal. Tomad también una botella de vino o de vinagre. En la parte baja se deposita el pozo, es decir, las partículas más pesadas, más compactas, mientras que en la parte de arriba el líquido es más claro. Se trata de una regla general. Evidentemente, se puede objetar que existen excepciones, pero en general es así. También en las profundidades de la tierra se encuentra lo que es más pesado, los minerales, los metales, etc. Y a medida que se asciende, la materia se va sutilizando hasta llegar a ser gases de la atmósfera y a las regiones etéricas. Lo mismo sucede en el hombre. Abajo se acumulan los desechos, mientras que arriba, en el cerebro, en el espíritu, se encuentra todo lo que es ligero y luminoso. Entonces, ¿qué debemos concluir de todos estos ejemplos? Que solo podemos encontrar la pureza arriba. Sí, nunca encontraréis la pureza en la vida vegetativa ni en la vida puramente instintiva, ni tampoco en la vida afectiva o en la vida intelectual, porque éstas no son todavía lo más alto. Para encontrar la pureza hay que subir hasta la cima, es decir, hay que vivir la vida espiritual. Y entonces, por fin, quedaremos liberados de los errores del intelecto, de los sufrimientos y apetitos del corazón, de las enfermedades y suciedades del cuerpo físico. Desde luego la pureza puede manifestarse en todas las actitudes del hombre, en la nutrición, en sus gustos, en sus sentimientos, en sus pensamientos, pero ya hablaremos de todo ello. El manantial de la pureza se encuentra en la más alta espiritualidad. No se puede alcanzar la pureza más que cuando se abren las puertas del alma a la vida espiritual, cuando uno deja entrar en sí mismo los rayos del sol, el amor de Dios y la sabiduría. Si supieseis cómo me he bañado en la aurora esta mañana, cómo me he sumergido en la pureza. A veces hay guerras y batallas en la atmósfera y uno no
encuentra ninguna condición adecuada para purificarse internamente. Pero en una mañana como la de hoy, ¿cómo no darse cuenta de que algo sucede en el universo, de donde brota un río en el cual podemos sumergirnos y purificarnos? Conozco muchos otros métodos de purificación que os enseñaré más adelante. Cómo purificarse con la tierra, con el agua, con el aire, con el fuego. Y sobre todo, con los rayos del sol. Debéis conocer estos métodos porque es muy peligroso retener las impurezas. Ellas son la causa de todas las enfermedades y de la descomposición. Es la vida la que nos aporta la pureza. Dejad que la vida circule en vosotros y ella os purificará. Mientras que un hombre está vivo, esta vida que emana y circula dentro de él es la que expulsa todos los venenos y todos los elementos desgregadores. Pero el día en que la vida marcha al ralentí, que se detiene, se acabó todo. Las impurezas se depositan y comienza la putrefacción y la descomposición. Por eso debemos dejar que la vida brote. Con este continuo fluir, ella se limpia a sí misma como el manantial. Cuando el manantial es poderoso y abundante, expulsa lejos de sí todas las impurezas. Eso es lo que leo todos los días en el libro de la naturaleza. Diréis, pero hay mucha gente que no es espiritual y que sin embargo vive y continúa realizando sus negocios. Están vivos, de acuerdo. Viven una vida vegetativa, animal, emocional y hasta intelectual. Pero arriba, en el campo de lo sublime, están muertos. Y cuando se está muerto arriba, uno muere abajo poco tiempo después. En Bulgaria, decimos que cuando se saca un pez del agua, empieza a pudrirse por la cabeza y después le sigue todo el cuerpo. Eso es lo que le sucede a los ignorantes que dejan que se pudra su cabeza, es decir, que abandonan el espíritu. Y de esta manera la contaminación acaba por extenderse a todas las demás células del organismo. Sí, una vez que el hombre ha muerto espiritualmente, en lo alto es ya un cadáver. Y luego muere sucesivamente en los demás planos. Intelectualmente empieza a no entender nada. Después, sentimentalmente está asqueado, hastiado, descorazonado, sin alegría ni entusiasmo. No siente ya nada. En su vida instintiva, tiene cada vez menos fuerzas para refrenar ciertos impulsos. Y finalmente, en su vida vegetativa las raíces se pudren y el árbol muere. Mis queridos hermanos y hermanas, cuando os hablo de la vida, sobreentiendo siempre la vida espiritual. El nivel es más sutil, más puro, y no la simple vitalidad. Retened esto ahora. Cuando limpiáis las impurezas del intelecto, os volvéis luminosos e inteligentes. Cuando limpiáis las impurezas que han embotado la voluntad, os volvéis poderosos. Cuando limpiáis las impurezas de la sangre, del cuerpo físico, obtenéis la salud. ¿Lo veis? Se trata de algo matemático. Es el álgebra divina. También aquí existen ecuaciones absolutas. Meditad sobre esto que acabo de deciros. Meditad todo el día y durante toda la vida. Nada es más importante para vosotros. Dejad todo lo demás, todos los parloteos y las conversaciones inútiles, y abandonad esta sala pensando que os acaban de revelar los más grandes misterios de la vida. Aquí oís las cosas más profundas y esenciales, y debéis conservarlas preciosamente. Observaos y oiréis la agitación y el estrépito que introducís a veces dentro de vosotros en cuanto yo salgo de la sala. Por eso no propaguéis demasiado. Todo lo que habéis oído queda olvidado y borrado inmediatamente, y no puede trabajar en vuestro cerebro. Dejad que estas grandes verdades trabajen dentro de vosotros. Cuando yo os hablo,
Pongo en mis palabras todo mi corazón, toda mi alma, todas mis fuerzas, para que actúen en vosotros. Pero vosotros no os dais cuenta de nada. Mañana vendréis de nuevo para oír una nueva conferencia y toda vuestra vida transcurrirá así, esperando siempre la siguiente conferencia. ¿Cuántas veces os lo he dicho? Tomad una sola conferencia y basad toda vuestra vida en ella. Poned lo esencial en el centro de vuestra existencia y os quedaréis asombrados al ver cómo todo lo demás se organiza alrededor de este centro. El centro, lo esencial, es la vida espiritual. Pensad solo en la vida espiritual. Aunque naturalmente esto no quiere decir que tengáis que rechazar todo lo demás. Hasta los más grandes maestros y los más grandes iniciados, para quienes solamente cuenta la vida espiritual, cuidan también de su cuerpo. Comen, se lavan, se visten y trabajan, porque todo esto es indispensable mientras se vive aquí, en la tierra. Pero en realidad, para ellos el aspecto material no es más que un medio para alcanzar su meta, y su alma y su espíritu viven en el terreno espiritual. Y ahora, mis queridos hermanos y hermanas, os diré que yo, Abraham Michael Ivanhoe, conozco a seres en el mundo que han realizado esta vida espiritual. Han intentado ensuciarles, difamarles, cubrirles de aprobios, pero la vida en que están sumergidos les purifica y les santifica cada día más para así poseer un poder mayor frente a las criaturas tenebrosas. Si sois un charco de agua, si sois una ciénaga, os ensuciaréis rápidamente. Pero si sois un océano, ¿quién puede ensuciaros? Buen fin, 26 de agosto de 1966.